¡Fuera!, gritaba satisfecho al despedir a cada empleada. Desde su silla de ruedas, ninguna satisfacía sus crueles exigencias. Pero cuando una humilde sirvienta comenzó a bailar en el gran salón, él reveló un secreto que había ocultado durante años. El grito retumbó por los pasillos de mármol de la mansión Montalbán como un trueno que anuncia tormenta. «¡Fuera de mi casa! No quiero volver a ver tu rostro jamás». Lorenzo Montalbán señalaba la puerta con furia mientras su silla de ruedas temblaba por la intensidad de sus movimientos. Frente a él, una joven empleada sollozaba sin control, sosteniendo apenas una pequeña maleta con sus pertenencias. «Señor, por favor, solo le pedí un día libre para ver a mi madre enferma». «¿Y crees que me importa tu madre?». Lorenzo escupió las palabras con desprecio. «Aquí se viene a trabajar, no a pedir favores. Patricia, asegúrate de que esta incompetente no reciba ni un centavo de liquidación». La joven salió corriendo, sus lágrimas dejando un rastro invisible de humillación y dolor. Era la empleada número 47 que Lorenzo despedía ese año. 47 personas que habían cometido el imperdonable error de mostrar humanidad frente a un hombre que parecía haberla perdido por completo. Doña Carmela observaba la escena desde el umbral de la cocina, sus manos arrugadas apretando un trapo de cocina con impotencia. Llevaba décadas trabajando en esa mansión. Había visto nacer a Lorenzo, lo había visto crecer, convertirse en un joven brillante y prometedor. Y lo había visto transformarse en este ser irreconocible después del accidente. «Don Lorenzo», se atrevió a hablar la anciana con voz suave. «Esa muchacha tenía a su madre muriendo de cáncer. Solo pedía un día. ¿Y tú también vas a cuestionar mis decisiones, Carmela?». Lorenzo giró su silla bruscamente hacia ella. «¿Quieres ser la número 48? Carmela bajó la mirada, pero no retrocedió. «No, señor. Solo le recuerdo que alguna vez usted fue diferente». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Lorenzo apretó los brazos de su silla hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Por un momento, algo pareció quebrarse en su mirada. Un destello de dolor tan profundo que Carmela sintió escalofríos. Pero duró apenas un segundo. «Diferente». Lorenzo repitió la palabra como si fuera veneno. «Sí, Carmela. Alguna vez fui diferente. Alguna vez caminé. Alguna vez confié en las personas. Alguna vez creí en la bondad humana. ¿Y de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió ser bueno cuando el mundo me quitó todo?». No esperó respuesta. Giró su silla y desapareció por el pasillo hacia su estudio privado. El único lugar de la mansión donde nadie tenía permitido entrar. Carmela suspiró profundamente. Caminó hacia la ventana y observó cómo el chofer llevaba a la empleada despedida hacia la salida de la propiedad. Otra vida destrozada por la amargura de un hombre que alguna vez había sido capaz de iluminar habitaciones enteras con su sonrisa. «Ay, mi niño Lorenzo», susurró al cristal empañado por su aliento. «Si tan solo pudieras ver lo que te estás haciendo a ti mismo». El teléfono de la mansión interrumpió sus pensamientos. Carmela caminó lentamente hacia él y contestó. «Residencia Montalbán». «Carmela, soy Renata. ¿Cómo está mi hermano hoy?». La anciana dudó antes de responder. Despidió a otra empleada, señora Renata, la muchacha nueva, la que apenas llevaba 2 semanas. Un suspiro largo atravesó la línea telefónica. Era de esperarse. «Escucha, necesito que prepares todo. Voy a organizar una recepción en la mansión este fin de semana. Socios importantes del consorcio estarán presentes». «¿Una recepción? Señora Renata, con todo respeto, su hermano no va a permitir». «Mi hermano no tiene opción». La voz de Renata se endureció. «Los inversionistas están nerviosos. Necesitan ver que Lorenzo sigue al frente, que el imperio Montalbán no se derrumba. Si él no aparece en esa recepción, luciendo presentable y en control, perderemos contratos millonarios». «Pero señora, no tenemos suficiente personal. Con la última empleada que despidió». «Entonces contrata más. Haz lo que sea necesario. Y Carmela, asegúrate de que esta vez encuentres a alguien que pueda sobrevivir el temperamento de mi hermano. Alguien especial». La llamada terminó, dejando a Carmela con una tarea imposible entre manos. ¿Alguien especial? ¿Quién en su sano juicio querría trabajar para Lorenzo Montalbán después de que su reputación como empleador se había extendido por toda la ciudad? Días después, Carmela estaba sentada en el pequeño despacho de servicio, revisando currículos que nadie quería enviar.
La agencia de empleos había sido clara. Encontrar personal dispuesto a trabajar en la mansión Montalbán era casi imposible. La fama de ese señor llega hasta los pueblos más lejanos, le había dicho la encargada de la agencia. Nadie quiere ser humillada por un millonario amargado, sin importar cuánto pague. Carmela estaba a punto de rendirse cuando escuchó un golpe suave en la puerta de servicio. Al abrir, se encontró con una joven que la miraba con ojos grandes llenos de determinación. «Buenos días, señora. Me dijeron que aquí están buscando personal de servicio. Vengo a ofrecer mis servicios». Carmela observó a la recién llegada con curiosidad. Había algo diferente en ella. Una luz que parecía brillar desde adentro, a pesar de la humildad evidente de su vestimenta. «Pasa, hija». «¿Cómo te llamas?» «Milagros, señora. Milagros Vega». «Milagros». Carmela repitió el nombre con una sonrisa triste. «Qué apropiado. Porque lo que necesitamos aquí es exactamente eso. Un milagro». La joven sonrió, pero había una sombra de algo más profundo detrás de esa sonrisa. «He trabajado en casas difíciles antes, señora. No me asusto fácilmente. ¿Sabes quién vive aquí, verdad? ¿Sabes la reputación que tiene el señor de esta casa?» Milagros asintió lentamente. «Lo sé. Por eso estoy aquí». Carmela frunció el ceño, intrigada. «¿Qué quieres decir con eso?» La joven dudó un momento como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Digamos que tengo mis razones para querer trabajar específicamente en esta casa. Razones que van más allá del salario». Antes de que Carmela pudiera preguntar más, el sonido inconfundible de la silla de ruedas de Lorenzo resonó en el pasillo. La anciana palideció. «Rápido, sal por la puerta de atrás. Si te ve aquí sin autorización, armará un escándalo». Pero Milagros no se movió. En cambio, giró hacia el pasillo justo cuando Lorenzo aparecía en el umbral. El tiempo pareció detenerse. Lorenzo miró a la desconocida con sus ojos fríos y calculadores, evaluándola como si fuera una pieza de mobiliario que debía decidir si conservar o desechar. «¿Quién es esta?», preguntó sin dirigirse a Milagros, sino a Carmela. «Señor, es una candidata para el puesto de empleada. Estaba por...» «¿Otra más?», Lorenzo interrumpió con desdén. «¿Cuánto durará esta? ¿Una semana? ¿3 días?» Entonces sucedió algo que Carmela no había visto en años. Milagros dio un paso al frente mirando directamente a Lorenzo sin apartar la vista. «Duraré lo que sea necesario, señor». El silencio que siguió fue eléctrico. Nadie, absolutamente nadie, le sostenía la mirada a Lorenzo Montalbán. Los empleados bajaban los ojos. Los socios de negocios desviaban la vista. Incluso su propia hermana evitaba confrontarlo directamente. Pero esta joven desconocida lo miraba como si fuera un igual. No con desafío agresivo, sino con una calma desconcertante que parecía decir: «Sé quién eres, y no me asustas». Lorenzo sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Incertidumbre. «¿Crees que puedes sobrevivir trabajando para mí?», preguntó, su voz bajando a un tono peligrosamente suave. «Creo que puedo hacer mucho más que sobrevivir, señor Montalbán. Todas dicen lo mismo al principio. Luego lloran cuando les exijo excelencia». «Yo no lloro fácilmente», Milagros respondió, «y la excelencia no me asusta. Lo que me asusta es la mediocridad». «Y algo me dice que usted y yo coincidimos en eso». Carmela contenía la respiración, esperando la explosión inevitable, esperando que Lorenzo gritara, insultara, echara a esta joven atrevida de su casa para siempre. Pero la explosión nunca llegó. En cambio, Lorenzo entrecerró los ojos, estudiando a Milagros como si fuera un acertijo que no podía resolver. Había algo en ella, algo que le resultaba extrañamente familiar, aunque estaba seguro de que nunca la había visto antes. «Está bien», dijo finalmente, su voz desprovista de la crueldad habitual. «Carmela, contrátala. Pero escúchame bien, Milagros Vega. A la primera falla, al primer error, a la primera excusa, estarás fuera de aquí antes de que puedas pestañear. ¿Quedó claro?» «Cristalino, señor». Lorenzo giró su silla y comenzó a alejarse, pero se detuvo a medio pasillo sin voltear. «Hay una recepción importante este fin de semana. Más de 100 invitados. Quiero que todo esté perfecto. Si logras sobrevivir a esa noche, tal vez reconsidere mi opinión sobre ti». Desapareció por el pasillo, dejando a las dos mujeres en un silencio cargado de preguntas. Carmela se volvió hacia Milagros, su rostro una mezcla de asombro y preocupación.
Nunca había visto algo así. En todos mis años aquí, jamás lo vi reaccionar de esa manera con nadie. Milagros no respondió inmediatamente. Sus ojos seguían fijos en el pasillo por donde Lorenzo había desaparecido, y en su mirada había algo que Carmela no podía interpretar. ¿Tristeza? ¿Determinación? ¿O algo más profundo? «Doña Carmela». Milagros finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Necesito preguntarle algo. ¿El señor Lorenzo siempre fue así? ¿O hubo un tiempo en que fue diferente?» La pregunta golpeó a Carmela con la fuerza de un recuerdo doloroso. Las imágenes del pasado invadieron su mente. Lorenzo joven, lleno de vida, bailando en el gran salón de la mansión con una gracia que hacía llorar de emoción a quienes lo veían. «Hubo un tiempo», Carmela respondió con voz quebrada, «en que el señor Lorenzo era el hombre más luminoso que jamás conocí. Bailaba como si tuviera alas en los pies. Sonreía como si el sol viviera dentro de él. Era amable, generoso, lleno de sueños». ¿Y qué pasó? Carmela se secó una lágrima que había escapado sin permiso. «El accidente, hija. El maldito accidente que le robó sus piernas y algo más. Algo que ni los mejores médicos del mundo pudieron curar. Le robó el alma». Milagros cerró los ojos por un momento, como si estuviera absorbiendo cada palabra, guardándola en algún lugar profundo de su corazón. «¿Y nadie sabe exactamente qué pasó esa noche? ¿La noche del accidente?» Carmela la miró con sospecha renovada. «¿Por qué preguntas tanto, muchacha? ¿Por qué tanto interés en el pasado del señor Lorenzo?» Milagros abrió los ojos y sonrió, pero era una sonrisa que escondía océanos de secretos. «Porque creo, doña Carmela, que para sanar el presente, a veces hay que entender el pasado. Y algo me dice que hay mucho de esta historia que aún no ha sido contada». Se dio vuelta y comenzó a caminar hacia las habitaciones de servicio, dejando a Carmela con más preguntas que respuestas. La anciana se quedó inmóvil por largos minutos, pensando en las palabras de aquella extraña joven. Había algo en Milagros Vega que no encajaba, algo que iba mucho más allá de una simple empleada buscando trabajo. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre la mansión Montalbán, Carmela tuvo la certeza de que la llegada de Milagros no era coincidencia. Era el comienzo de algo que cambiaría para siempre la vida de todos en esa casa. Pero ni siquiera ella podía imaginar cuán profundas eran las raíces que conectaban a Milagros con Lorenzo, ni el secreto devastador que aquella joven guardaba en su corazón. Un secreto que, cuando saliera a la luz, haría temblar los cimientos de todo lo que la familia Montalbán creía conocer sobre la noche que destruyó sus vidas. Los días previos a la recepción transcurrieron como una tormenta silenciosa. La mansión Montalbán se transformó en un hervidero de actividad, floristas entrando y saliendo, decoradores colgando cortinas de seda, cocineros preparando menús dignos de la realeza. Y en medio de todo ese caos, Milagros trabajaba sin descanso. Carmela la observaba con fascinación creciente. La joven nunca se quejaba, nunca pedía descansos, nunca mostraba señales de agotamiento. Pero lo más extraordinario era cómo parecía conocer la mansión de memoria, como si hubiera caminado por esos pasillos miles de veces antes. «Milagros, ¿cómo supiste que la vajilla antigua estaba guardada en el sótano?», preguntó Carmela una mañana, intrigada. La joven se tensó apenas un segundo antes de responder. «Lo supuse por la distribución de la casa. Las mansiones antiguas siempre guardan sus tesoros en lugares similares». Era una explicación razonable, pero Carmela no quedó convencida. Había demasiadas coincidencias. Demasiados momentos en que Milagros parecía saber exactamente dónde estaba cada cosa, cada rincón, cada secreto escondido. Esa tarde, mientras pulía los candelabros del gran salón de baile, Milagros se quedó inmóvil frente al enorme espejo que dominaba la pared principal. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Este era el lugar. Aquí había sucedido todo. Los recuerdos llegaron sin permiso, inundándola como un río desbordado. Una voz infantil resonó en su memoria. «Mami, mira cómo baila el señor. Baila como un príncipe de cuento». Milagros cerró los ojos con fuerza, tratando de alejar el pasado. Pero el pasado se negaba a irse. «¿Estás bien, muchacha?». La voz de Carmela la sobresaltó. Milagros se limpió rápidamente las lágrimas y forzó una sonrisa. «Sí, doña Carmela.
Solo me entró algo de polvo en los ojos. La anciana no le creyó, pero decidió no presionar. Todavía no. El señor Lorenzo quiere verte en su estudio, anunció Carmela. Y créeme cuando te digo que nadie, absolutamente nadie, es convocado a ese lugar. Ni siquiera su hermana tiene permitido entrar. Milagros sintió que el corazón se le detenía. Dijo: ¿para qué me quiere? No. Solo dijo que fueras inmediatamente. El camino hacia el estudio de Lorenzo pareció eterno. Cada paso que Milagros daba resonaba en su pecho como un tambor de guerra. ¿Habría descubierto algo? ¿Sabría quién era ella realmente? La puerta del estudio era de roble macizo, imponente y fría como su dueño. Milagros tocó suavemente. Adelante. La voz de Lorenzo sonaba diferente. Menos agresiva, más vulnerable. Milagros empujó la puerta y entró a un mundo que la dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Cientos de ellas. Imágenes de Lorenzo antes del accidente, bailando en escenarios espectaculares, sosteniendo trofeos, sonriendo con una luz que parecía imposible en el hombre que ahora conocía. Pero lo que verdaderamente la destrozó fue ver la pared del fondo. Una sola fotografía ocupaba el lugar de honor, más grande que todas las demás. En ella, Lorenzo bailaba con una mujer de belleza delicada, ambos mirándose como si el resto del mundo no existiera. Y junto a ellos, una niña pequeña aplaudía con la alegría pura de la infancia. Milagros tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer. ¿Las reconoces? La pregunta de Lorenzo la atravesó como un cuchillo. Él estaba frente a la ventana, de espaldas a ella, su silueta recortada contra la luz del atardecer. Yo no sé de qué habla, señor. Lorenzo giró su silla lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando, pero su voz era de hielo. No me mientas. He visto cómo miras cada rincón de esta casa. He visto cómo tus manos tiemblan cuando pasas por el salón de baile. He visto las lágrimas que tratas de esconder cuando crees que nadie te observa. Señor, yo solo... ¿Quién eres, Milagros Vega? Lorenzo rodó su silla hacia ella hasta quedar a solo centímetros de distancia. ¿Quién eres realmente? El silencio se extendió entre ellos como un abismo insondable. Milagros sentía el peso de años de secretos presionando contra su pecho, rogando por ser liberados. Pero todavía no. Todavía no era el momento. Soy alguien que necesitaba este trabajo, señor. Nada más. Lorenzo la estudió con intensidad, buscando grietas en su fachada. Finalmente, señaló la fotografía grande en la pared. ¿Sabes quiénes son? Milagros tragó el nudo en su garganta. No, señor. Mentirosa. La palabra salió suave, casi gentil. Pero está bien. Todos en esta casa somos mentirosos de una forma u otra. Se giró hacia la fotografía, su voz transformándose en algo que Milagros nunca había escuchado en él. Dolor puro. Se llamaba Esperanza, mi esposa, y la niña era Sofía, mi hija. Tenía apenas 5 años cuando... Se detuvo, incapaz de continuar. Sus manos temblaban sobre los brazos de la silla. Milagros sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. ¿Qué les pasó?, preguntó, aunque conocía la respuesta mejor que nadie. Lorenzo guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. La noche del accidente, yo conducía. Habíamos asistido a una gala benéfica aquí, en esta misma mansión. Era mi momento de gloria. Acababa de ganar el campeonato internacional de baile. Todos me aplaudían, me admiraban, me envidiaban. Hizo una pausa, su mandíbula tensándose con el recuerdo. Pero yo quería más, siempre quería más. Así que después de la fiesta, decidí llevar a mi familia a celebrar a un restaurante exclusivo en las montañas. Esperanza me rogó que esperáramos hasta el día siguiente, que estaba cansada, que Sofía tenía sueño. Pero yo insistí. Mi ego insistió. Señor, no tiene que contarme esto. Sí tengo. Lorenzo la miró directamente, y en sus ojos había algo que parecía súplica. Necesito que alguien más sepa. Necesito que alguien más entienda por qué soy como soy. Milagros asintió en silencio, aunque cada palabra de Lorenzo era como sal en heridas que nunca habían sanado. La carretera estaba oscura, comenzó a llover. Yo iba demasiado rápido, demasiado confiado. Y entonces apareció una curva que no vi venir. El auto derrapó, perdí el control,
Rodamos por un barranco. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Lorenzo, destruyendo la máscara de frialdad que siempre llevaba. Cuando desperté en el hospital, días después, me dijeron que estaba paralizado de la cintura para abajo. Pero eso no me importó. Solo quería saber de Esperanza y Sofía. ¿Y qué le dijeron? Lorenzo cerró los ojos con fuerza. Nada. No me dijeron nada. Mi hermana Renata se encargó de mantenerme sedado durante semanas. Cuando finalmente pude preguntar, ella solo dijo que había habido complicaciones, que Esperanza había muerto en el impacto, y que mi pequeña Sofía, no pudo continuar. Los sollozos sacudían su cuerpo como terremotos. Milagros se acercó sin pensar y tomó su mano. Lorenzo se estremeció ante el contacto, pero no la apartó. ¿Qué pasó con Sofía? Milagros preguntó, aunque sentía que el corazón le explotaría. Renata me dijo que también había muerto, que las había perdido a ambas por mi culpa, por mi maldito ego, por querer siempre más, siempre mejor, siempre ahora. El silencio que siguió fue devastador. Milagros luchaba contra el impulso de gritar la verdad, de revelar todo en ese momento, pero sabía que hacerlo destruiría más de lo que repararía. «Señor Lorenzo», dijo suavemente, «¿alguna vez vio los cuerpos? ¿Asistió a los funerales?» Lorenzo negó con la cabeza. «Estuve en coma durante semanas. Cuando desperté, ya todo había terminado. Renata se encargó de todo. Me mostró fotos de las tumbas, certificados de defunción. Todo parecía real. Todo parecía definitivo. ¿Y nunca dudó? ¿Nunca sintió que algo no encajaba?» Lorenzo levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Milagros. Había algo en esa mirada, algo que lo perturbaba profundamente. «¿Por qué preguntas eso? ¿Qué sabes que yo no sé?» El corazón de Milagros latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Solo pregunto, señor. A veces la verdad tiene formas de esconderse en los lugares más inesperados». Antes de que Lorenzo pudiera responder, la puerta del estudio se abrió de golpe. Renata Montalbán entró como una tormenta, su rostro deformado por la furia. «¿Qué hace esta empleada en tu estudio privado?», demandó, mirando a Milagros con desprecio apenas contenido. «Yo la llamé», Lorenzo respondió, recomponiendo rápidamente su máscara de frialdad. «¿Y se puede saber por qué?». Renata se acercó a Milagros, evaluándola con ojos que parecían buscar algo específico. «El personal de servicio no tiene nada que hacer en esta parte de la casa. El personal de servicio trabaja donde yo diga que trabaja», Lorenzo respondió con dureza. «Esta sigue siendo mi casa, Renata. No lo olvides». Los ojos de Renata se entrecerraron peligrosamente. «Tu casa que yo he mantenido funcionando durante años mientras tú te hundías en autocompasión». «¿Autocompasión?». La voz de Lorenzo se elevó. «¿Llamas autocompasión a perder a mi esposa e hija por mi culpa? Perdiste mucho esa noche, hermano. Todos perdimos». Renata miró de reojo a Milagros. «Pero hay cosas que es mejor dejar enterradas. El pasado debe quedarse donde está». «¿Y si el pasado no quiere quedarse enterrado?». Milagros habló sin pensar, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue nuclear. Renata se volvió hacia ella lentamente, su rostro transformándose en una máscara de hielo que rivalizaba con la de su hermano. «Disculpa, ¿qué dijiste?». Milagros sintió el peligro, pero ya no podía retroceder. «Solo digo que a veces los secretos encuentran la forma de salir a la luz, sin importar cuánto intentemos ocultarlos. Tú». Renata se acercó hasta quedar frente a frente con Milagros. «No sabes absolutamente nada sobre esta familia. Eres una empleada, nada más. Una empleada que puede ser reemplazada en cualquier momento». «Renata, basta». Lorenzo intervino, sorprendiéndolas a ambas. «Déjala en paz. ¿Desde cuándo defiendes al servicio, Lorenzo? ¿Qué te ha hecho esta mujer?». «Nada, solo... déjala en paz». Renata estudió a su hermano por largo momento, algo cambiando en su expresión. Era algo parecido al miedo. «Está bien», dijo finalmente retrocediendo. «Pero recuerda, hermano, la recepción es mañana. No podemos permitirnos distracciones». Se volvió hacia Milagros una última vez. «Y tú, empleada, más te vale saber cuál es tu lugar. Porque si intentas cualquier cosa que perjudique a esta familia, te aseguro que lo lamentarás». Salió del estudio dejando tras de sí un silencio cargado de amenazas.
Lorenzo y Milagros se miraron en medio de ese silencio. Había preguntas en los ojos de él, secretos en los de ella, y entre ambos, una conexión que ninguno de los dos entendía completamente todavía. «Deberías irte», Lorenzo dijo suavemente. «Mi hermana tiene razón en algo. Hay cosas peligrosas en esta casa, secretos que es mejor no desenterrar. ¿Y si esos secretos son la única forma de sanar?», Milagros preguntó. Lorenzo la miró con una intensidad que la hizo temblar. «¿Quién eres, Milagros Vega? ¿Por qué siento que te conozco? ¿Por qué siento que debería recordarte?». Milagros caminó hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. «Sin voltear», respondió. «Tal vez porque algunas conexiones trascienden el tiempo y el olvido, señor Lorenzo. Y tal vez, solo tal vez, la verdad que busca ha estado más cerca de lo que imagina durante todos estos años». Salió del estudio dejando a Lorenzo con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. El hombre en la silla de ruedas miró nuevamente la fotografía de Esperanza y Sofía. Por primera vez en años, se permitió observar el rostro de su hija con detenimiento. Y entonces lo vio. Los ojos. Los mismos ojos que acababan de mirarlo desde el rostro de Milagros Vega. «No puede ser», susurró, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba bajo él. «Es imposible». Pero en lo profundo de su corazón destrozado, una semilla de esperanza comenzaba a germinar. Una esperanza que, si resultaba ser cierta, significaría que todo lo que había creído durante años era una mentira, y que alguien muy cercano lo había traicionado de la forma más cruel imaginable. La mañana de la recepción amaneció con un cielo extrañamente oscuro, como si las nubes supieran que algo terrible estaba por suceder. Milagros no había dormido en toda la noche. Las palabras de Lorenzo resonaban en su mente sin descanso. «¿Por qué siento que te conozco? ¿Por qué siento que debería recordarte?». Él estaba comenzando a sospechar. Y eso significaba que Renata también lo haría pronto. Desde su pequeña habitación en el área de servicio, Milagros sacó una caja de cartón gastada que guardaba debajo de su cama. Dentro había fotografías antiguas, cartas amarillentas y un pequeño vestido de niña bordado con flores. «Mamá», susurró mientras acariciaba una fotografía de Esperanza, sosteniendo a una niña pequeña en brazos. «Pronto sabrá la verdad. Pronto sabrá que su hija nunca murió». Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras los recuerdos de aquella noche terrible la invadían. Recordaba el sonido del metal retorciéndose. Recordaba los gritos de su madre. Recordaba despertar en un hospital desconocido, sola, asustada, preguntando por sus padres. Y recordaba la voz fría de una mujer diciéndole que sus padres habían muerto, que ahora ella era huérfana, que debía olvidar todo y comenzar una nueva vida. Esa mujer era Renata Montalbán. El sonido de pasos acercándose la sacó de sus pensamientos. Rápidamente guardó la caja y se limpió las lágrimas justo cuando Carmela apareció en la puerta. «Milagros, el doctor Patricio Aguilar acaba de llegar. Viene a revisar al señor Lorenzo antes de la recepción y necesita ayuda llevando su equipo médico». Milagros sintió que el corazón le daba un vuelco. Patricio Aguilar, el médico personal de Lorenzo. El hombre que, según había investigado durante años, había estado presente la noche del accidente. «Voy inmediatamente, doña Carmela». Caminó hacia la entrada principal donde un hombre de expresión bondadosa esperaba junto a varios maletines médicos. Patricio Aguilar tenía el rostro de alguien que carga secretos demasiado pesados, con ojeras profundas y una mirada que evitaba hacer contacto directo. «Buenos días, doctor». Milagros lo saludó. «Permítame ayudarlo con sus cosas». Patricio la miró y algo cambió en su expresión. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si hubiera visto un fantasma. «Tú debes ser la nueva empleada», dijo con voz que intentaba sonar casual pero fallaba miserablemente. «¿Cómo te llamas?» «Milagros Vega, señor». El doctor palideció visiblemente. «Milagros. Qué nombre tan hermoso. Tan poco común. Mi madre lo eligió». Milagros respondió, observando cada reacción del médico. Decía que yo era su pequeño milagro. Patricio dejó caer uno de los maletines. Sus manos temblaban cuando lo recogió. «¿Te encuentras bien, doctor?», Milagros preguntó, aunque sabía perfectamente por qué estaba tan alterado. «Sí, estoy bien. Solo hace calor aquí dentro».
Lo guió hacia el ala privada de la mansión donde Lorenzo esperaba en su habitación. Durante el trayecto, Milagros notó cómo el doctor la miraba de reojo constantemente, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. «Doctor Aguilar», Milagros habló casualmente mientras caminaban, «he escuchado que usted ha atendido a la familia Montalbán durante muchos años. Debe conocer muchas historias de esta casa». Patricio tropezó con sus propios pies. Sí, conozco a Lorenzo desde que éramos jóvenes. Fuimos amigos de la infancia. Entonces debe recordar a la esposa del señor Lorenzo y a su hija». El doctor se detuvo en seco. Su rostro se había vuelto del color de la ceniza. «¿Por qué preguntas sobre ellas?» «Simple curiosidad». Milagros mantuvo su tono inocente. «Doña Carmela me contó que murieron en un accidente terrible. ¡Qué tragedia tan grande!». Patricio la miró directamente a los ojos por primera vez. Y en ese momento, Milagros supo que él sabía. Él sabía exactamente quién era ella. «Algunas tragedias», el doctor susurró, «no son lo que parecen. Y algunas verdades están mejor enterradas. ¿Y otras verdades?». Milagros se acercó un paso. «¿Qué pasa con las verdades que merecen salir a la luz?». Antes de que Patricio pudiera responder, la voz de Lorenzo resonó desde el interior de su habitación. «Patricio, ¿eres tú? Entra de una vez». El doctor respiró profundamente, recomponiéndose, y entró a la habitación. Milagros lo siguió con los maletines, su corazón latiendo con fuerza. Lorenzo estaba junto a la ventana, su silla de ruedas posicionada para observar los jardines donde los trabajadores terminaban de montar carpas elegantes para la recepción. «Déjanos solos», ordenó sin voltear. Milagros colocó los maletines y se dirigió hacia la puerta, pero Lorenzo la detuvo. «Tú no, Milagros. Quédate». Patricio y Milagros intercambiaron una mirada cargada de tensión. «Lorenzo, la revisión médica es privada». El doctor comenzó. «He dicho que se quede». Lorenzo finalmente giró su silla para enfrentarlos. Sus ojos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. «Patricio, necesito preguntarte algo. Y necesito que esta vez me digas la verdad». El doctor tragó saliva. «¿Sobre qué?». «Sobre la noche del accidente». Lorenzo rodó su silla hasta quedar frente a su amigo. «Tú estuviste ahí. Tú me atendiste cuando llegué al hospital. Tú sabes exactamente qué pasó». «Lorenzo, ya hemos hablado de esto cientos de veces». «No». Lorenzo golpeó el brazo de su silla con furia. «Hemos hablado de lo que Renata quería que habláramos, de la versión oficial, de la historia que todos decidieron contarme mientras yo estaba inconsciente durante semanas». Milagros observaba en silencio, cada nervio de su cuerpo en tensión. «Pero ahora necesito saber la verdad». Lorenzo continuó, su voz quebrándose. «Porque algo no cuadra, Patricio. Algo nunca ha cuadrado. Y esta mujer», señaló a Milagros, «esta mujer tiene los ojos de mi hija. Los mismos ojos exactos de mi pequeña Sofía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricio miró a Milagros, luego a Lorenzo, y finalmente bajó la cabeza derrotado. «Lorenzo, hay cosas que no puedo decirte, cosas que juré guardar en secreto». «¿Jurar a quién?», Lorenzo demandó. «¿A Renata? ¿Mi propia hermana te obligó a mentirme?». «Ella dijo que era por tu bien», Patricio susurró. «Dijo que si sabías la verdad, te destruiría, que no sobrevivirías». «¿Qué verdad?», Lorenzo gritó, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. «¿Qué verdad me han ocultado durante todos estos años?». La puerta se abrió de golpe. Renata Montalbán entró como una tormenta de furia helada. Sus ojos evaluaron la escena en una fracción de segundo. Su hermano llorando, el doctor temblando, y la empleada observando todo con una calma que resultaba perturbadora. «¿Qué está pasando aquí?», demandó. «Renata», Lorenzo la enfrentó. «Necesito que me digas la verdad sobre el accidente. Ahora mismo». «Ya conoces la verdad, hermano. Tu esposa murió. Tu hija murió. Fue una tragedia terrible causada por tu imprudencia. ¿Qué más necesitas saber?». «Necesito saber si mi hija realmente está muerta», Lorenzo gritó con una intensidad que hizo temblar las paredes. «Porque esta mujer tiene sus ojos. Tiene la misma mirada que mi Sofía». Renata palideció, pero se recuperó rápidamente. Giró hacia Milagros con odio puro en su mirada. «¿Qué le has dicho a mi hermano?», siseó. «¿Qué mentiras le has metido en la cabeza?». «No le he dicho nada».
Milagros respondió con voz firme. Él llegó a sus propias conclusiones. Conclusiones ridículas. Renata escupió. Sofía murió hace años. Yo misma vi su cuerpo. Yo organicé su funeral. Esta empleada es simplemente una oportunista que quiere aprovecharse de tu dolor. Entonces no te importará que haga una prueba de ADN, Lorenzo dijo de repente. El color drenó completamente del rostro de Renata. ¿Qué? Una prueba de ADN, Lorenzo repitió. Si Milagros no tiene ninguna conexión con mi familia, la prueba lo demostrará. Y si la tiene, dejó la frase en el aire. Eso es absurdo. Renata tartamudeó. No voy a permitir que humilles a esta familia con acusaciones ridículas basadas en una coincidencia de ojos. No necesito tu permiso, hermana. Lorenzo miró a Patricio. Doctor, ¿puedes realizar una prueba de ADN? Patricio estaba atrapado entre dos fuegos. Miró a Renata, quien le lanzaba dagas con los ojos, y luego a Lorenzo, cuya mirada suplicaba por la verdad. Sí, dijo finalmente el doctor. Puedo hacerla. No. Renata avanzó hacia él amenazadoramente. Patricio, te recuerdo que firmaste acuerdos de confidencialidad con esta familia. Si revelas cualquier información... ¿Qué información, Renata? Lorenzo interrumpió. ¿Qué información podría revelar que te tiene tan asustada? La tensión en la habitación era insoportable. Milagros sentía que el momento de la verdad se acercaba, pero sabía que todavía no era el momento. Renata era peligrosa, y si se sentía acorralada, era capaz de cualquier cosa. Señor Lorenzo, Milagros habló suavemente. La recepción comienza en pocas horas. Hay más de 100 invitados esperando verlo fuerte y en control. Tal vez este no sea el mejor momento para esta conversación. Lorenzo la miró, sorprendido por su intervención. La señorita tiene razón. Patricio aprovechó la oportunidad. Lorenzo, necesitas descansar antes del evento. Podemos hablar de todo esto mañana, con calma. No quiero calma, Lorenzo gruñó. Quiero la verdad. Y la tendrás, Milagros dijo, acercándose a él. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada había una promesa silenciosa. Te doy mi palabra de que la tendrás. Pero no hoy. Hoy necesitas demostrarle al mundo que Lorenzo Montalbán sigue siendo un hombre poderoso. Algo en las palabras de Milagros atravesó la furia de Lorenzo. Asintió lentamente, aunque la sospecha no abandonaba sus ojos. Está bien. Pero mañana quiero respuestas. De todos ustedes. Renata salió de la habitación sin decir palabra, pero la mirada que le lanzó a Milagros prometía guerra. Patricio se quedó para realizar la revisión médica de rutina, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el estetoscopio. Milagros se retiró hacia el pasillo, pero antes de salir, Lorenzo la llamó. Milagros. Se detuvo sin voltear. Esta noche, en la recepción, quiero que estés en el gran salón, no en la cocina ni en los pasillos de servicio, en el salón principal. Señor, eso no es apropiado para una empleada. No me importa lo que sea apropiado. Lorenzo interrumpió. Quiero verte. Necesito verte. Milagros finalmente se volvió. ¿Por qué? Porque cuando te miro, siento algo que no he sentido en años. Siento esperanza. Y necesito entender por qué. Una lágrima solitaria escapó de los ojos de Milagros. Estaré allí, señor Lorenzo. Se lo prometo. Salió de la habitación con el corazón destrozado. Él era su padre. El hombre que bailaba como un príncipe en sus recuerdos de infancia. El hombre cuya risa llenaba toda la mansión. El hombre que la alzaba en brazos y le decía que era su mayor tesoro. Y ella había pasado años creyéndolo muerto, mientras él vivía en esta prisión de mentiras construida por su propia hermana. En el pasillo, se encontró con Carmela, quien la esperaba con expresión preocupada. «Muchacha, ¿qué está pasando? Escuché gritos». «Doña Carmela». Milagros tomó las manos arrugadas de la anciana. «Esta noche todo va a cambiar. Necesito que confíe en mí». «¿Puede hacerlo?» Carmela la estudió por largo momento. «Siempre supe que había algo especial en ti, Milagros. Desde el primer momento que te vi, sentí que el destino te había enviado aquí». «¿El destino?», Milagros repitió con una sonrisa triste. «O tal vez simplemente una hija que nunca dejó de buscar a su padre». Los ojos de Carmela se abrieron con comprensión súbita. «Dios mío, tú eres...» «Esta noche, doña Carmela. Esta noche la verdad saldrá a la luz». Las horas pasaron como un río desbordado.
La mansión se llenó de luz, música y personas elegantes que fingían sonrisas mientras calculaban fortunas ajenas. Y en medio de todo ese espectáculo vacío, un padre buscaba a su hija entre la multitud, sin saber que ella estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. El gran salón de la mansión Montalbán resplandecía como nunca antes. Los candelabros de cristal derramaban luz dorada sobre más de 150 invitados que conversaban entre copas de champán y sonrisas calculadas. Era la élite de la ciudad reunida en un solo lugar. Millonarios, políticos, empresarios, todos fingiendo admiración por un hombre al que secretamente compadecían. Lorenzo Montalbán observaba todo desde una esquina estratégica, su silla de ruedas posicionada para tener vista completa del salón. Renata no se había separado de su lado en toda la noche, vigilándolo como un halcón vigila a su presa. «Sonríe, hermano», susurró ella entre dientes. «Los inversionistas están observando». «Que observen», Lorenzo respondió sin cambiar su expresión sombría. Sus ojos recorrían la multitud buscando un solo rostro, el rostro de Milagros. Pero ella no aparecía por ningún lado. En la cocina, el caos era absoluto. Meseros entraban y salían con bandejas, cocineros gritaban órdenes, y en medio de todo ese torbellino, Carmela buscaba desesperadamente a Milagros. «¿Alguien ha visto a la muchacha nueva?», preguntó a uno de los ayudantes. «Subió hace rato, doña Carmela. Dijo que necesitaba buscar algo en su habitación». Carmela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba por suceder, algo grande. Subió las escaleras de servicio lo más rápido que sus piernas ancianas le permitían. Cuando llegó a la pequeña habitación de Milagros, la encontró vacía. Pero sobre la cama había una carta con su nombre. Con manos temblorosas, Carmela la abrió. «Doña Carmela, si está leyendo esto, significa que ya tomé mi decisión. Esta noche mi padre sabrá la verdad. Esta noche Renata pagará por lo que hizo. No intente detenerme. Algunas verdades necesitan salir a la luz, sin importar el costo. Gracias por su bondad durante estos días. Fue la única persona en esta casa que me trató como un ser humano. Con cariño, Sofía Montalbán, la hija que nunca murió». Carmela dejó caer la carta mientras las lágrimas nublaban su visión. Dios mío, esa niña va a enfrentar a Renata sola. Corrió hacia el salón principal tan rápido como pudo. Mientras tanto, en el estudio privado de Lorenzo, Milagros terminaba de prepararse. Había encontrado lo que buscaba, un vestido antiguo guardado en un baúl olvidado en el ático. El vestido que su madre usó la última noche de su vida. Se miró en el espejo y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era Milagros Vega, la empleada humilde. Era Sofía Montalbán, la hija del hombre más poderoso de la ciudad. «Mamá», susurró al reflejo, «dame fuerzas para hacer esto. Dame valor para enfrentar a la mujer que nos separó». Respiró profundamente y salió hacia el gran salón. La música de la orquesta llenaba cada rincón de la mansión cuando Milagros apareció en lo alto de la escalera principal. No entró por la puerta de servicio como correspondía a una empleada. Entró por la puerta principal, como la heredera que realmente era. Las conversaciones se detuvieron una por una. Las cabezas comenzaron a girarse. Los murmullos se extendieron como ondas en el agua. ¿Quién era esa mujer? Lorenzo fue el primero en verla claramente. Y cuando lo hizo, sintió que el corazón se le detenía. El vestido. Reconocía ese vestido. Era el mismo que Esperanza había usado la noche del accidente. El mismo que él había elegido para ella porque combinaba con sus ojos. «No puede ser», susurró, su voz ahogada por la emoción. Renata siguió la mirada de su hermano y palideció como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué demonios?», comenzó a decir, pero las palabras murieron en su garganta. Milagros descendió la escalera con gracia natural, cada paso resonando en el silencio que había caído sobre el salón. Sus ojos estaban fijos en Lorenzo, solo en él, como si las demás personas no existieran. Cuando llegó al centro del salón, se detuvo directamente frente a la orquesta. «Señores músicos», su voz clara resonó por todo el espacio. «¿Podrían tocar el Vals Esperanza? Fue compuesto especialmente para la señora de esta casa hace muchos años». Los músicos intercambiaron miradas confundidas. El director de la orquesta miró hacia Renata buscando aprobación, pero ella estaba paralizada. «Toquen», ordenó Lorenzo desde su rincón, su voz temblando. «Toquen ese vals».
Las primeras notas llenaron el aire. Era una melodía que no se había escuchado en esa mansión desde la noche del accidente. Una melodía que Lorenzo había compuesto él mismo para su esposa, en los días en que todavía creía en el amor y en los finales felices. Y entonces, Milagros comenzó a bailar. Sus movimientos eran fluidos, elegantes, llenos de una gracia que parecía heredada. Giraba por el salón con los ojos cerrados, dejando que la música guiara cada paso, cada giro, cada extensión de sus brazos. Lorenzo observaba sin poder respirar. Las lágrimas corrían por su rostro sin que pudiera detenerlas, porque conocía esos movimientos. Los conocía de memoria. Eran los mismos pasos que él le había enseñado a su pequeña Sofía cuando apenas aprendía a caminar. Los mismos giros que practicaban juntos en ese mismo salón mientras Esperanza los miraba con adoración. Las mismas extensiones de brazos que su hija imitaba torpemente mientras él la sostenía en sus brazos. Sofía. El nombre escapó de sus labios como una plegaria. Mi pequeña Sofía. Renata reaccionó finalmente. Caminó hacia el centro del salón con furia apenas contenida. «¡Detengan la música!», gritó. «Esta mujer es una impostora, una empleada que está tratando de engañar a mi hermano». Pero la orquesta no se detuvo. Lorenzo les había dado una orden, y nadie contradecía al verdadero dueño de la casa. Milagros continuó bailando, ahora con los ojos abiertos, fijos en su padre. «¿No me reconoces, papá?», habló mientras giraba, su voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «¿No reconoces a tu pequeña que bailaba sobre tus pies porque era demasiado pequeña para alcanzar el suelo?» Lorenzo sollozó abiertamente ahora. «Sofía, mi Sofía». «¡Es mentira!», Renata gritó, su compostura completamente destrozada. «Lorenzo, esa mujer está loca. Te está manipulando». «Entonces explica esto, tía». Milagros se detuvo y sacó un medallón de su cuello. Lo abrió, mostrando 2 fotografías diminutas en su interior. «Explica por qué tengo el medallón que mi madre llevaba la noche del accidente. El medallón con mi foto y la de mi padre». Los murmullos en el salón se convirtieron en un rugido. Los invitados se acercaban, curiosos, escandalizados, fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Renata dio un paso atrás, acorralada. Eso pudo haberlo robado de cualquier parte». «¿Robado?». Milagros rió amargamente. «¿Cómo pude robar algo que llevaba puesto cuando desperté en aquel hospital, sola, asustada, creyendo que mis padres habían muerto?» Se volvió hacia Lorenzo, caminando lentamente hacia él. «Tía Renata me encontró en el hospital días después del accidente. Yo tenía heridas menores, confusión, pérdida parcial de memoria. Los médicos no sabían quién era yo porque mis documentos se habían perdido en el choque». Las lágrimas corrían por el rostro de Milagros ahora. Ella me reconoció inmediatamente. «Soy idéntica a mi madre. Pero en lugar de llevarme contigo, en lugar de reunirnos, me dijo que mis padres habían muerto. Me envió a un orfanato en otra ciudad. Pagó para que cambiaran mi nombre, mi identidad, mi historia completa». «¡Mentiras!», Renata gritó, pero su voz se quebraba. «Todos son mentiras». «¿Son mentiras, Renata?». Una voz masculina habló desde la entrada del salón. Todos se volvieron. Patricio Aguilar estaba allí, sosteniendo una carpeta gruesa en sus manos temblorosas. «¿Son mentiras los documentos que me obligaste a falsificar?». El doctor continuó caminando hacia el centro del salón. «¿Son mentiras los certificados de defunción que firmé bajo amenaza? ¿Son mentiras los años que he vivido con esta culpa destruyéndome por dentro?». «Patricio, cállate». Renata siseó. «Recuerda lo que está en juego». «Ya no me importa lo que esté en juego». El doctor respondió con lágrimas en los ojos. «Lorenzo, hermano, perdóname. Perdóname por haber sido tan cobarde». Se arrodilló frente a la silla de ruedas de Lorenzo, extendiendo la carpeta. «Aquí está todo. Los documentos originales del hospital, los registros de adopción falsificados, las transferencias de dinero que Renata hizo para comprar silencios. Todo». Lorenzo tomó la carpeta con manos que temblaban violentamente. Abrió la primera página y vio una fotografía de una niña pequeña en una cama de hospital. Una niña con sus mismos ojos, con la sonrisa de esperanza. «¿Por qué?». Su voz era apenas un susurro destrozado. «¿Por qué me hiciste esto, Renata? Era mi hija, mi sangre, lo único que me quedaba de esperanza».
Renata retrocedió hasta chocar contra una columna. No tenía escapatoria. Todos los ojos del salón estaban fijos en ella, juzgándola, condenándola. «Tú no entiendes», comenzó a decir, su voz transformándose en algo desesperado. «Yo lo hice por ti, Lorenzo. Lo hice para protegerte». «¿Protegerme?», Lorenzo gritó con una furia que hizo temblar los candelabros. «¿Robarme a mi hija era protegerme? Esa niña te habría destruido». Renata explotó, abandonando toda pretensión. «Cada vez que la vieras, recordarías el accidente. Recordarías que mataste a tu esposa. Nunca habrías podido seguir adelante. Esa decisión no era tuya». Lorenzo rodó su silla hacia ella con violencia. «Era mi hija, mi decisión, mi vida. Tu vida era el Imperio Montalbán», Renata gritó de vuelta. «Y con una hija dependiente y recuerdos dolorosos, lo habrías perdido todo. Yo salvé esta familia. Yo mantuve los negocios funcionando mientras tú te revolcabas en autocompasión». El silencio que siguió fue devastador. Milagros caminó lentamente hacia su tía, deteniéndose a solo centímetros de distancia. «¿Sabes lo que es crecer creyendo que eres huérfana?». Su voz era suave pero cortaba como cristal. «¿Sabes lo que es pasar de orfanato en orfanato, preguntándote por qué nadie te quiere? ¿Sabes lo que es trabajar desde niña para sobrevivir, limpiando casas ajenas mientras sueñas con una familia que crees muerta?». Las lágrimas caían de los ojos de Milagros como ríos. «Pasé años investigando, años juntando piezas de un rompecabezas que nadie quería que armara. Encontré a personas que trabajaban en el hospital aquella noche. Encontré empleados del orfanato que recordaban a la mujer elegante que pagó para que desapareciera. Seguí cada pista hasta llegar aquí». Se volvió hacia Lorenzo. «Vine a esta casa como empleada porque era la única forma de acercarme. Necesitaba ver con mis propios ojos al hombre que recordaba de mi infancia. Necesitaba saber si todavía había algo del padre amoroso que me enseñó a bailar». Lorenzo extendió sus brazos temblorosos. «Ven aquí, mi niña, ven aquí». Milagros corrió hacia él y se arrodilló junto a su silla, dejando que él la abrazara con toda la fuerza que sus brazos podían ofrecer. Ambos lloraban sin control, años de dolor derramándose en un abrazo que sanaba heridas que parecían imposibles de curar. «Perdóname», Lorenzo sollozaba contra su cabello. «Perdóname por no haberte buscado. Perdóname por haberme rendido. No había nada que perdonar, papá. Tú no sabías. Ella te mintió a ti también». Carmela lloraba abiertamente desde un rincón del salón. Patricio estaba de rodillas, sollozando su arrepentimiento. Los invitados observaban en silencio, muchos con lágrimas en sus propios ojos. Y Renata intentó escapar silenciosamente hacia la puerta lateral, pero 2 guardias de seguridad le bloquearon el paso. «¿A dónde crees que vas?». Lorenzo habló sin soltar a su hija. «Llamen a la policía. Quiero que esta mujer sea arrestada por secuestro, falsificación de documentos y fraude». «Lorenzo, soy tu hermana», Renata gritó desesperada. «Mi hermana murió la noche que decidió robarme a mi hija», Lorenzo respondió con frialdad absoluta. «Tú eres solo una extraña que lleva su nombre». Mientras los guardias escoltaban a Renata fuera del salón, sus gritos de protesta resonaban por los pasillos de la mansión que ella había controlado durante tantos años. Pero nadie la escuchaba ya. Toda la atención estaba en el padre y la hija reunidos después de años de separación forzada. Milagros levantó la cabeza del pecho de su padre y lo miró directamente a los ojos. «Papá, hay algo más que necesito decirte». «¿Qué es, mi niña?». «Aprendí a bailar de nuevo. Practiqué durante años, recordando cada paso que me enseñaste cuando era pequeña. Era mi forma de mantenerte vivo en mi corazón». Lorenzo sonrió a través de las lágrimas. «¿Me mostrarías?». «Ya te mostré, papá. Ese baile de hace un momento, ese baile era para ti, solo para ti». Lorenzo tomó el rostro de su hija entre sus manos, memorizando cada detalle, cada línea, cada expresión. «Eres hermosa», susurró, «tan hermosa como tu madre». «Tengo sus ojos», Milagros sonrió, «pero tu terquedad». Por primera vez en años, Lorenzo rió. Una risa genuina, llena de vida, que resonó por el salón como música olvidada. Y los invitados, testigos de un milagro que nunca olvidarían, comenzaron a aplaudir. Aplaudían por el reencuentro, por la verdad, por el amor que había sobrevivido a años de mentiras y manipulación. Pero sobre todo,
Aplaudían porque acababan de presenciar algo extraordinario. El renacimiento de un hombre que había olvidado cómo vivir. Y la victoria de una hija que nunca dejó de buscar a su padre. Las sirenas de la policía se alejaron llevándose a Renata Montalbán hacia un destino que ella jamás imaginó. La mujer que había controlado un imperio durante años, ahora enfrentaría la justicia por sus crímenes. Pero dentro de la mansión, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Los invitados se habían retirado gradualmente, llevándose consigo la historia más extraordinaria que presenciarían en sus vidas. Los murmullos sobre lo ocurrido ya corrían por toda la ciudad, y para la mañana siguiente, el nombre Montalbán estaría en boca de todos. Carmela había organizado que el personal limpiara el salón, mientras Lorenzo y Milagros permanecían juntos en el estudio privado. Patricio se había quedado también, sentado en una esquina con la cabeza entre las manos, consumido por la culpa. Necesito entender todo. Lorenzo habló finalmente, su voz ronca por las lágrimas derramadas. Necesito saber cada detalle de lo que pasó aquella noche y después. Milagros tomó las manos de su padre entre las suyas. Te contaré todo lo que sé, papá. Pero hay partes que solo el doctor Aguilar puede explicar. Ambos miraron hacia Patricio, quien levantó la cabeza con ojos enrojecidos. Merezco tu odio, Lorenzo. El doctor comenzó. Merezco que nunca vuelvas a dirigirme la palabra. Pero si me permites, te contaré la verdad. Toda la verdad. Lorenzo asintió en silencio, apretando la mano de su hija como si temiera que desapareciera nuevamente. Patricio se levantó y caminó hacia la ventana, incapaz de mirarlos mientras hablaba. Aquella noche, cuando llegaste al hospital, estabas al borde de la muerte. Hemorragias internas, fracturas múltiples, trauma craneal severo. Los médicos no sabían si sobrevivirías. Hizo una pausa, su voz quebrándose. Esperanza murió en el impacto. No sufrió, si eso te da algún consuelo. Pero Sofía... Ella sobrevivió con heridas menores. Un milagro, dijeron las enfermeras. La niña estaba asustada, confundida, pero físicamente estable. Entonces, ¿por qué me dijeron que había muerto? Lorenzo preguntó con dolor. Porque Renata llegó al hospital antes que nadie. Patricio continuó. Yo era el médico de guardia esa noche. Ella me encontró y me ofreció una cantidad obscena de dinero para que declarara a Sofía muerta oficialmente. ¿Y aceptaste? La voz de Lorenzo era de incredulidad. Patricio se volvió finalmente, lágrimas corriendo por su rostro. No al principio. Le dije que estaba loca, que jamás haría algo así. Pero entonces ella cambió de táctica. ¿Qué hizo? El doctor tragó saliva con dificultad. Mi esposa, Carmen, estaba embarazada en ese momento. Teníamos deudas enormes por tratamientos de fertilidad. Renata no solo ofreció dinero, amenazó con destruirnos si no cooperaba. Dijo que tenía contactos que podían hacer que perdiera mi licencia médica, que nos quitaran todo, pero eso no justifica. Lorenzo comenzó. No, no lo justifica. Patricio interrumpió. Nada justifica lo que hice. Firmé certificados falsos. Ayudé a crear una identidad nueva para Sofía. La vi ser llevada a ese orfanato y no hice nada para detenerlo. Milagros escuchaba en silencio, reviviendo fragmentos de memorias que había enterrado durante años. ¿Qué pasó con tu esposa?, preguntó suavemente. ¿Con tu hijo? Patricio sollozó. Carmen murió durante el parto, semanas después. Complicaciones que nadie previó. Y mi hijo nació muerto. El silencio que siguió fue devastador. Perdí todo de todas formas. Patricio continuó entre sollozos. El dinero de Renata no pudo salvar a mi familia. Y la culpa me ha consumido cada día desde entonces. Por eso nunca me casé de nuevo. Por eso dediqué mi vida a cuidarte, Lorenzo. Era mi forma de intentar pagar una deuda que sabía impagable. Lorenzo cerró los ojos, procesando la magnitud de la traición y el sufrimiento que rodeaba aquella noche. ¿Por qué Renata hizo esto?, preguntó finalmente. ¿Cuál era su verdadera motivación? Patricio negó con la cabeza. Ella decía que era por protegerte, por proteger el negocio familiar. Pero yo siempre sospeché que había algo más, algo que nunca me reveló. Milagros se tensó. Yo también lo sospecho, papá. Durante mis años de investigación, encontré cosas que no tienen sentido. ¿Qué cosas? Lorenzo la miró con intensidad. El testamento del abuelo. Milagros respondió. Tu padre,
Mi abuelo Aurelio Montalbán dejó un testamento muy específico antes de morir. Logré conseguir una copia hace tiempo, pero está incompleto. Las páginas más importantes fueron arrancadas. ¿Qué decía lo que pudiste leer? Mencionaba una cláusula especial relacionada con los herederos directos. Algo sobre que el control total del Imperio Montalbán solo podía pasar a un descendiente de sangre directa. Renata era hija adoptiva del abuelo. ¿Lo sabías? Lorenzo abrió los ojos con sorpresa. No, eso no puede ser. Mis padres siempre la trataron como una hija biológica, lo sé. Milagros continuó. Pero los documentos que encontré muestran que fue adoptada cuando era bebé. El abuelo la amaba genuinamente, pero legalmente, ella no podía heredar el control del imperio si existía un heredero de sangre directa. Esperanza y yo... Lorenzo susurró, comenzando a entender. Exacto. Mientras mamá viviera y yo existiera, Renata nunca podría tener control total. Ella siempre sería solo la administradora, nunca la dueña verdadera. Patricio palideció aún más. Dios mío, ¿estás diciendo que Renata... Estoy diciendo que mi tía tenía motivos mucho más oscuros de los que confesó esta noche. Milagros respondió con firmeza. El accidente que mató a mi madre y casi mata a mi padre. ¿Realmente fue un accidente? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. Lorenzo sintió que el mundo giraba a su alrededor. No, no puede ser. Yo estaba conduciendo. Yo perdí el control del auto. Fue mi culpa. ¿Estás seguro de eso, papá? Milagros se arrodilló frente a él. ¿Recuerdas claramente lo que pasó aquella noche? Lorenzo frunció el ceño tratando de acceder a memorias que había mantenido enterradas durante años. Recuerdo que salimos de la fiesta. Recuerdo que comenzó a llover. Recuerdo que los frenos no respondieron. Se detuvo abruptamente, su rostro transformándose. Los frenos no respondieron, repitió lentamente. Pisé el pedal y no pasó nada. El auto siguió acelerando hacia la curva. ¿Nunca te preguntaste por qué fallaron los frenos de un auto que había sido revisado días antes? Milagros preguntó. Asumí que fue negligencia del mecánico. Renata se encargó de todo el papeleo del seguro, de la investigación. Renata se encargó de enterrar la verdad. Milagros completó. Igual que me enterró a mí. Carmela apareció en la puerta del estudio, su rostro pálido como la cera. Disculpen la interrupción, pero hay algo que necesitan ver. Encontré esto mientras supervisaba la limpieza del cuarto de la señora Renata. En sus manos temblorosas sostenía una caja metálica pequeña, claramente antigua, y protegida con un candado oxidado. Estaba escondida detrás de un panel falso en su armario, Carmela explicó. Nunca supe que existía ese compartimento secreto. Lorenzo extendió la mano. Dámela. Con esfuerzo, logró romper el candado deteriorado por los años. Dentro de la caja había documentos amarillentos, fotografías, y algo que hizo que el corazón de todos se detuviera. Un informe mecánico del auto accidentado. Lorenzo lo leyó en voz alta, sus manos temblando cada vez más con cada palabra. Conclusión del perito. Las líneas de freno presentan cortes limpios, consistentes con manipulación intencional. El vehículo fue saboteado. Se recomienda investigación criminal. El papel cayó de sus manos. Este informe nunca llegó a las autoridades. Lorenzo susurró. Renata lo interceptó. Ella sabía, siempre supo que no fue un accidente. Sabía porque ella lo planeó. Milagros dijo con voz helada. Mi tía intentó matarnos a todos para quedarse con el Imperio Montalbán. Patricio se derrumbó en una silla, incapaz de procesar la magnitud del mal que había ayudado a encubrir sin saberlo. Hay más cosas en la caja, Carmela señaló con voz temblorosa. Lorenzo sacó un sobre grueso y lo abrió. Dentro había cartas, docenas de cartas escritas a mano con letra infantil, todas dirigidas a él. Querido papá, hoy cumplí 7 años en el orfanato. Te extraño mucho. Las monjas dicen que debo olvidarte, pero no puedo. Te quiero, Sofía. Querido papá, hoy una familia quiso adoptarme, pero dije que no. Sigo esperando que vengas a buscarme. Sé que vendrás. Tu hija que te ama. Querido papá, ya tengo 10 años. A veces pienso que tal vez sí moriste en el accidente como me dijeron, pero mi corazón dice que estás vivo. Mi corazón nunca miente. Lorenzo leía cada carta con lágrimas cayendo sobre el papel.
su corazón destrozándose y reconstruyéndose con cada palabra. Escribí cientos de cartas durante mi infancia. Milagros explicó suavemente. Las enviaba a esta dirección, rogando que alguien las leyera. Nunca recibí respuesta. Ahora sé por qué. Renata las interceptó todas. Lorenzo susurró. Mi propia hermana. Interceptó las cartas de mi hija rogándome que la rescatara. Sacó el último objeto de la caja. Era un documento legal, el testamento completo de Aurelio Montalbán, incluyendo las páginas que faltaban. Cláusula final. Lorenzo leyó con voz entrecortada. En caso de que mi hijo Lorenzo fallezca o quede incapacitado permanentemente sin herederos directos de sangre, el control total del Imperio Montalbán pasará al Estado para ser convertido en fundación benéfica. Bajo ninguna circunstancia, mi hija adoptiva Renata podrá reclamar propiedad sobre los bienes familiares, aunque recibirá una pensión vitalicia generosa. El abuelo no confiaba en ella. Milagros observó. Sabía algo que nosotros no sabíamos. Sabía que era ambiciosa hasta la crueldad. Lorenzo murmuró. Por eso dejó esta cláusula, para proteger a la familia de su propia codicia. Carmela se sentó pesadamente en una silla, sus piernas incapaces de sostenerla. Entonces, todo este tiempo, la señora Renata no solo separó a padre e hija, intentó asesinar a toda la familia para quedarse con una fortuna que nunca le perteneció. Y cuando el plan falló parcialmente, Patricio añadió con horror, se aseguró de que Lorenzo quedara destruido emocionalmente, dependiente de ella, incapaz de funcionar. Así ella podía controlar todo sin necesidad de que él muriera. Me convirtió en un monstruo. Lorenzo dijo con amargura infinita. Alimentó mi odio, mi resentimiento, mi crueldad hacia los demás. Cada empleada que despedí, cada persona que humillé, era su forma de asegurarse de que nadie se acercara lo suficiente como para descubrir la verdad. Pero alguien se acercó. Milagros tomó su rostro entre sus manos. Yo me acerqué, papá, y no me alejé sin importar cuánto gritaras o cuánto intentaras asustarme. ¿Por qué? Lorenzo preguntó. Después de todo lo que sufriste, ¿por qué no simplemente me odiaste? Porque recordaba al hombre que me cargaba en brazos y me decía que yo era su mayor tesoro. Porque recordaba al padre que bailaba conmigo sobre sus pies, porque yo era demasiado pequeña para alcanzar el suelo. Ese hombre no podía haber desaparecido completamente. Y tenía razón. Lorenzo la abrazó con fuerza, sollozando contra su hombro. No te merezco, susurró. Después de todo lo que te hice pasar, no merezco tu amor. El amor no se trata de merecer, papá, se trata de elegir, y yo te elijo. Te elegí cada día durante todos estos años, incluso cuando pensaba que estabas muerto. Y te elijo ahora, sabiendo que estás vivo y que podemos reconstruir lo que nos robaron. Carmela lloraba silenciosamente en su rincón. Patricio había salido al balcón, incapaz de presenciar más la escena sin desmoronarse completamente. Hay algo más que necesito decirte. Milagros se separó ligeramente de su padre. Algo que descubrí durante mi investigación y que todavía no entiendo completamente. ¿Qué es? Renata no actuó sola. Había alguien más ayudándola. Alguien que financió mi desaparición. Alguien que tenía tanto interés como ella en destruir a nuestra familia. Lorenzo frunció el ceño. ¿Quién? No lo sé todavía. Solo encontré iniciales en algunos documentos bancarios. BM. Renata recibía transferencias enormes de alguien con esas iniciales durante años. Transferencias que no coincidían con ningún negocio legítimo de la familia. BM. Lorenzo repitió buscando en su memoria. No conozco a nadie con esas iniciales. Yo tampoco. Pero sea quien sea, tenía recursos enormes y conocía íntimamente los asuntos de nuestra familia. Quizás incluso más que la propia Renata. La revelación quedó flotando en el aire. Una nueva sombra sobre un horizonte que apenas comenzaba a despejarse. ¿Quién era BM? ¿Qué papel había jugado en la destrucción de la familia Montalbán? ¿Y qué pasaría cuando descubriera que su conspiración estaba siendo expuesta? Esas preguntas tendrían que esperar. Por ahora, un padre y una hija tenían años de ausencia que recuperar, heridas que sanar, y un amor que reconstruir de las cenizas. Pero en algún lugar de la ciudad, un teléfono sonó. Y una voz fría respondió al escuchar las noticias sobre el arresto de Renata Montalbán. Así que la niña finalmente apareció. Interesante.
Muy interesante. La línea se cortó, y las sombras comenzaron a moverse nuevamente. La noche avanzaba lentamente sobre la mansión Montalbán. Las luces del gran salón habían sido apagadas. Los últimos rastros de la recepción habían sido limpiados, y un silencio pesado se había instalado entre las paredes que guardaban demasiados secretos. Lorenzo permanecía en su estudio, incapaz de dormir. Sobre su escritorio estaban esparcidas las cartas que su hija había escrito durante años, cada una un testimonio de amor que nunca llegó a sus manos. Querido papá, hoy llovió mucho, y pensé en ti. Las monjas dicen que la lluvia son lágrimas del cielo. Yo creo que el cielo llora porque nosotros estamos separados. Las lágrimas caían silenciosas por el rostro de Lorenzo, mientras leía cada palabra. Años enteros de cartas desesperadas que Renata había interceptado sin piedad. Un golpe suave en la puerta interrumpió su dolor. Adelante. Milagros entró con 2 tazas humeantes. Pensé que necesitarías esto, papá. Carmela preparó chocolate caliente antes de irse a descansar. Lorenzo sonrió débilmente. Gracias, hija. La palabra todavía se sentía extraña en su boca, pero también increíblemente correcta. Siéntate conmigo. Milagros se acomodó en el sofá junto a la silla de su padre, acurrucándose como había soñado hacer durante tantos años solitarios. ¿Estás leyendo mis cartas?, preguntó suavemente. No puedo parar, Lorenzo admitió. Cada una es como un puñal en el corazón, pero también como una medicina. Me duele saber cuánto sufriste, pero me sana saber que nunca dejaste de amarme. Nunca, papá. Ni un solo día. Se quedaron en silencio compartido, el chocolate calentando sus manos mientras el amor comenzaba a calentar sus corazones rotos. Hay algo que necesito preguntarte. Lorenzo habló después de varios minutos. Las iniciales WM que encontraste en los documentos. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser? Milagros negó con la cabeza. Investigué durante años, pero nunca pude descubrir la identidad. Solo sé que esa persona enviaba cantidades enormes de dinero a cuentas secretas de Renata. Millones que no tenían explicación en los libros contables oficiales. Lorenzo frunció el ceño, buscando en su memoria. Veme. De pronto, su rostro palideció. No puede ser, susurró. ¿Qué pasa, papá? ¿Reconoces las iniciales? Antes de que Lorenzo pudiera responder, el sonido del timbre de seguridad resonó por toda la mansión. Era la alarma del perímetro exterior. ¿Quién podría ser a esta hora? Milagros se levantó alarmada. Lorenzo rodó su silla hacia el panel de seguridad en la pared. Las cámaras mostraban un automóvil negro estacionándose frente a la entrada principal. De él bajó un hombre de cabello canoso y porte imponente. El rostro de Lorenzo se transformó en una máscara de horror. Vicente Márquez, susurró como si el nombre fuera una maldición. ¿Quién es Vicente Márquez? El hombre que destruyó a mi familia hace décadas. El hombre que mi padre expulsó del Imperio Montalbán por intentar robarnos todo. El intercomunicador sonó. La voz del guardia nocturno temblaba. Señor Montalbán, hay un caballero aquí que insiste en verlo. Dice que es urgente y que usted querrá escuchar lo que tiene que decir. Lorenzo miró a su hija con determinación. Déjalo pasar. Es hora de enfrentar todas las sombras de una vez. Minutos después, Vicente Márquez entró al estudio como si fuera el dueño del lugar. Sus ojos recorrieron la habitación con una mezcla de nostalgia y desprecio, deteniéndose finalmente en Lorenzo y la joven que estaba a su lado. Lorenzo Montalbán. Vicente sonrió con frialdad. ¿Cuántos años sin vernos? Y esta debe ser la famosa Sofía, resucitada de entre los muertos. ¿Qué haces aquí, Vicente? Lorenzo preguntó con voz de acero. Vine a felicitarte, por supuesto. El espectáculo de esta noche fue verdaderamente memorable. Toda la ciudad está hablando de la hija perdida que regresó para desenmascarar a la malvada tía. No estoy de humor para tus juegos. Di lo que tengas que decir y vete. Vicente caminó lentamente por el estudio, observando las fotografías en las paredes, los trofeos de baile que Lorenzo había ganado en otra vida. ¿Sabes? Siempre admiré tu talento, Lorenzo. Eras el bailarín más brillante de tu generación. Tenías todo: dinero, fama, una esposa hermosa, una hija adorable. Su voz se endureció. Y yo no tenía nada. Tu padre se encargó de eso. Mi padre te expulsó porque intentaste robar millones de la empresa. Lorenzo respondió.
Tu padre me expulsó porque descubrí sus secretos. Vicente corrigió. Aurelio Montalbán no era el santo que todos creían. Construyó este imperio sobre mentiras y traiciones. Yo solo quería mi parte justa. ¿Y por eso decidiste destruir a su familia? Milagros intervino, su voz temblando de furia contenida. ¿Por eso ayudaste a Renata a separarnos? Vicente la miró con interés calculado. Ah, la pequeña Sofía tiene fuego. Me recuerdas a tu madre, ¿sabes? Esperanza también tenía esa misma intensidad en la mirada. No te atrevas a mencionar a mi madre. Milagros avanzó hacia él. Tranquila, niña. Solo vine a hacer negocios. ¿Qué clase de negocios? Lorenzo preguntó. Vicente sacó un sobre de su abrigo y lo colocó sobre el escritorio. Dentro de este sobre hay documentos que prueban mi participación en ciertos eventos desafortunados de tu pasado, incluyendo el accidente que te dejó en esa silla. El corazón de Lorenzo latía con fuerza. ¿Estás confesando? Estoy negociando, Vicente corrigió. Verás, Renata fue una aliada útil durante años. Su resentimiento por ser la hija adoptiva, su hambre de poder, todo eso la hacía perfectamente manipulable. Pero ahora que está en prisión, necesito proteger mis intereses. ¿Qué quieres? Quiero que me devuelvas lo que tu padre me quitó. El 15% del Imperio Montalbán, mis acciones originales, que Aurelio confiscó ilegalmente. Esas acciones fueron confiscadas por orden judicial después de que intentaras cometer fraude. Lorenzo respondió. Detalles, detalles. Vicente agitó la mano con desdén. Lo que importa es el presente. Si me devuelves mis acciones y firmas un acuerdo de confidencialidad, estos documentos desaparecerán. Nadie sabrá nunca que yo planifiqué el accidente. Nadie sabrá que fui yo quien le dio a Renata la idea de deshacerse de tu familia. Milagros sentía que la sangre le hervía. Usted es un monstruo. Soy un hombre de negocios, querida. Los monstruos no existen. Solo existen personas con diferentes niveles de determinación. Lorenzo guardó silencio por un largo momento, su mente procesando todo lo que había escuchado. Déjame entender, habló finalmente. Tú fuiste quien convenció a Renata de sabotear los frenos de mi auto. Fue una colaboración, Vicente admitió sin remordimiento. Ella quería el control del imperio. Yo quería venganza contra tu padre, aunque ya estuviera muerto. Juntos, diseñamos un plan perfecto, un plan que mató a mi esposa. Daños colaterales lamentables. Esperanza nunca fue el objetivo. El objetivo eras tú, Lorenzo. Se suponía que morirías en ese accidente, dejando a Renata como única heredera. Pero sobreviviste, aunque quedaste disminuido. ¿Y mi hija? Milagros preguntó con voz quebrada. ¿Yo también era daño colateral? Vicente la miró con algo que podría haber sido remordimiento, pero desapareció tan rápido como apareció. Tú fuiste una complicación inesperada. Renata debía hacerte desaparecer permanentemente, pero resultó ser más blanda de lo que pensé. Te envió a un orfanato en lugar de una solución más definitiva. El horror de sus palabras cayó sobre la habitación como un manto de hielo. Estás admitiendo que querías que matara a una niña de 5 años. Lorenzo susurró. Estoy admitiendo que hice lo necesario para conseguir lo que quería. Y ahora estoy ofreciéndoles una salida elegante. Firma los papeles, dame mis acciones, y todos podemos seguir adelante con nuestras vidas. Lorenzo miró los documentos sobre el escritorio. Luego miró a su hija. Y finalmente, miró a Vicente con una calma que resultaba aterradora. No. ¿Perdón? Dije que no. No voy a firmar nada. No voy a darte ni un centavo. Y no voy a permitir que sigas respirando el mismo aire que mi hija. Vicente rió con incredulidad. Lorenzo, no creo que entiendas tu posición. Tengo suficiente información para destruirte públicamente. Puedo hacer que parezca que tú planeaste todo, que querías deshacerte de tu propia familia. Inténtalo. ¿Qué? Lorenzo rodó su silla hacia adelante, enfrentando a Vicente sin miedo. Inténtalo, Vicente. Sal a los medios con tus mentiras. Cuenta tu versión de la historia. Y cuando termines, yo contaré la mía, con los documentos que Renata guardaba en su caja secreta, con el testimonio del doctor Patricio Aguilar, con las grabaciones de seguridad de esta misma conversación. Vicente palideció. ¿Grabaciones? Lorenzo señaló una pequeña luz roja en la esquina del estudio. Este cuarto ha estado grabando cada palabra desde que entraste.
Video y audio de alta definición. Tu confesión completa, incluyendo tu participación en el asesinato de mi esposa y el intento de asesinato de mi hija. Eso no es admisible en un tribunal. Tal vez no en un tribunal. Lorenzo interrumpió. Pero será devastador en el tribunal de la opinión pública. Imagina los titulares. Empresario confiesa participación en asesinato de heredera Montalbán. Tu reputación, tus negocios, tu vida entera destruida en cuestión de horas. Vicente retrocedió, su arrogancia derrumbándose visiblemente. Lorenzo, podemos negociar. La negociación terminó. Lorenzo presionó un botón en su escritorio. La policía llegará en minutos. Les sugerí que vinieran cuando el guardia me avisó de tu llegada. Sospechaba que vendrías a intentar algo así. No puedes hacerme esto. Tengo contactos. Tengo poder. Tenías poder. Lorenzo corrigió. Ahora solo tienes las consecuencias de tus acciones. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. Vicente miró hacia la puerta, calculando sus opciones de escape. Pero antes de que pudiera moverse, Patricio Aguilar apareció en el umbral, bloqueando la salida. No vas a ningún lado, el doctor dijo con voz firme. He cargado con tu secreto durante demasiados años. Esta noche termina todo. Patricio. ¿Tú también sabías sobre Vicente? Lorenzo preguntó sorprendido. Descubrí su participación hace años, Patricio admitió. Pero tenía demasiado miedo para hablar. Renata me amenazó con revelar que él estaba detrás de todo si yo decía algo. Dijo que me culparía a mí también. Traidor. Vicente escupió. No. Finalmente estoy siendo leal. Leal a la verdad. Leal a la familia que ayudé a destruir. Patricio miró a Lorenzo con lágrimas en los ojos. Sé que no merezco tu perdón, hermano, pero espero que algún día puedas entender que el miedo nos hace hacer cosas terribles. Lorenzo guardó silencio por un momento. Luego extendió su mano hacia Patricio. El perdón no se merece, Patricio. Se elige, y yo elijo perdonarte. Patricio tomó su mano, sollozando de alivio. Milagros observaba la escena con el corazón desbordado. Su padre, el hombre que había sido destruido por la traición, estaba eligiendo el perdón sobre el resentimiento. Estaba eligiendo la luz sobre la oscuridad. Las puertas del estudio se abrieron, y varios oficiales de policía entraron. Vicente Márquez, el oficial al mando, habló con autoridad. Queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, intento de homicidio y múltiples cargos de fraude. Mientras le colocaban las esposas, Vicente miró a Lorenzo una última vez. Esto no termina aquí, Montalbán. Tengo más secretos. Secretos que destruirán todo lo que crees saber sobre tu familia. Entonces, los enfrentaré. Lorenzo respondió con calma. Junto a mi hija. Porque eso es lo que hace la familia. Enfrenta las tormentas juntos. Vicente fue arrastrado fuera de la mansión, sus gritos de amenazas desvaneciéndose en la noche. Cuando finalmente se hizo el silencio, Milagros se arrodilló junto a su padre, tomando sus manos entre las suyas. Se acabó, papá. Finalmente se acabó. Lorenzo la miró con ojos llenos de lágrimas, pero por primera vez en años, no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de esperanza. No, mi niña, susurró acariciando su rostro. Apenas está comenzando. Nuestra verdadera historia apenas está comenzando. Y mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos dorados, padre e hija permanecieron juntos, listos para enfrentar el futuro. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de luz. Semanas después de aquella noche que cambió todo, la mansión Montalbán había experimentado una transformación que iba mucho más allá de lo físico. Las cortinas oscuras habían sido reemplazadas por telas claras que dejaban entrar la luz del sol. Las paredes frías ahora exhibían fotografías de momentos felices. Lorenzo joven bailando con esperanza, Sofía de niña riendo en los brazos de su padre, y nuevas imágenes de padre e hija juntos, reconstruyendo los años perdidos. Pero el cambio más profundo estaba en Lorenzo. El hombre que durante años había usado su amargura como escudo, ahora sonreía con frecuencia. Sus ojos, antes vacíos de toda esperanza, brillaban cada vez que veía a su hija entrar en una habitación. Ya no gritaba a los empleados. Ya no despedía a nadie por errores menores. Ya no se escondía en su estudio privado maldiciendo al mundo. Había vuelto a vivir. Una mañana, mientras el sol bañaba el jardín principal,
Milagros encontró a su padre en el invernadero que Esperanza había diseñado años atrás. Lorenzo sostenía una rosa blanca entre sus dedos, sus ojos perdidos en recuerdos lejanos. «Papá, ¿estás bien?» Lorenzo sonrió al verla. «Estoy más que bien, mi niña». Estaba recordando. ¿Recordando qué? El día que le pedí matrimonio a tu madre. Lorenzo acarició los pétalos de la rosa con ternura infinita. Fue aquí mismo, en este invernadero. Ella estaba plantando rosas blancas porque decía que representaban los nuevos comienzos. Yo estaba tan nervioso que casi me desmayo. Milagros se sentó junto a él, absorbiendo cada palabra como el tesoro que era. ¿Y qué te dijo? Dijo que sí antes de que terminara de hacer la pregunta. Lorenzo rió suavemente. Siempre fue más valiente que yo. Siempre supo lo que quería sin dudar. La extrañas mucho, ¿verdad? Cada día de mi vida. Lorenzo tomó la mano de su hija. Pero ahora entiendo algo que me tomó años comprender. Extrañarla no significa que deba dejar de vivir. Ella habría odiado verme convertido en el monstruo que fui. No eras un monstruo, papá. Eras un hombre destrozado por el dolor y las mentiras. Era ambas cosas, Lorenzo admitió. Pero ya no más. Gracias a ti, ya no más. Se quedaron en silencio compartido, el aroma de las flores llenando el aire con promesas de renovación. Hay algo que quiero mostrarte. Milagros habló después de varios minutos. Algo que he estado preparando. ¿Qué es? Es una sorpresa, pero necesito que vengas al gran salón esta noche, a las 8 en punto. Lorenzo la miró con curiosidad. ¿Debería preocuparme? Milagros besó su frente con dulzura. Solo deberías confiar en mí. Esa tarde, la mansión bullía con actividad secreta. Carmela coordinaba a los empleados con una energía que contradecía su edad avanzada. Patricio había llegado temprano, ayudando con los preparativos mientras intentaba contener la emoción que lo embargaba. ¿Crees que funcionará? Carmela preguntó al doctor mientras decoraban el salón. Si conozco a Lorenzo, y lo conozco desde que éramos niños, esto será exactamente lo que necesita para sanar por completo. A las 7:30, Lorenzo comenzó a prepararse sin saber para qué. Eligió un traje elegante que no había usado en años, el mismo que llevaba la noche que ganó su último campeonato de baile. Los recuerdos llegaron como olas, pero esta vez no dolían. Esta vez traían paz. A las 8 en punto, un empleado lo guió hacia el gran salón. Las puertas estaban cerradas, algo inusual que aumentó su curiosidad. ¿Qué está pasando aquí? Entre, señor Montalbán. La están esperando. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un espectáculo que robó el aliento de Lorenzo. El gran salón había sido transformado. Miles de luces pequeñas colgaban del techo como estrellas caídas. Pétalos de rosa blanca cubrían el suelo de mármol. Y en el centro, bajo el candelabro principal, esperaba Milagros. Pero no estaba sola. Alrededor del salón, en sillas dispuestas en semicírculo, estaban las personas más importantes de sus vidas. Carmela lloraba silenciosamente en primera fila. Patricio estaba de pie junto a la ventana, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Incluso algunos empleados que Lorenzo había maltratado durante años estaban presentes, sus ojos llenos de expectativa. Y junto a Milagros, sobre un atril especialmente preparado, había una fotografía enorme de Esperanza, enmarcada en flores blancas. ¿Qué es todo esto? Lorenzo susurró, abrumado. Milagros caminó hacia él, tomando sus manos entre las suyas. Papá, durante años te culpaste por el accidente. Te castigaste negándote todo lo que amabas. Dejaste de bailar porque sentías que no lo merecías. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lorenzo. Pero mamá nunca habría querido eso. Ella te amaba precisamente porque bailabas. Porque cuando bailabas, eras la versión más pura y hermosa de ti mismo. Hija, yo no puedo. Sí puedes, papá. Milagros se arrodilló frente a su silla, mirándolo directamente a los ojos. No necesitas caminar para bailar. Solo necesitas sentir la música. Solo necesitas dejarte llevar. Hizo una señal y las notas del vals Esperanza comenzaron a sonar. La melodía que Lorenzo había compuesto décadas atrás para la mujer que amaba llenó cada rincón del salón. Baila conmigo, papá, no con tus piernas, con tu corazón. Lorenzo sollozaba ahora, años de dolor derramándose en lágrimas que finalmente sanaban en lugar de destruir. No sé cómo.
Yo te enseñaré, igual que tú me enseñaste cuando era pequeña. Milagros tomó las manos de su padre y las colocó sobre sus hombros. Luego, con una gracia que había practicado en secreto durante semanas, comenzó a moverse alrededor de la silla de ruedas, girando, ondulando, creando una danza que incluía a su padre en cada movimiento. Y algo mágico sucedió. Lorenzo comenzó a moverse también. Sus brazos siguieron los de su hija, extendiéndose con la elegancia que nunca lo había abandonado. Su torso se balanceaba con la música, recordando instintivamente los ritmos que una vez lo habían hecho famoso. No estaba caminando, no estaba de pie, pero estaba bailando. Los presentes observaban en silencio reverencial, muchos con lágrimas corriendo por sus rostros. Estaban presenciando algo sagrado, la resurrección de un hombre que había olvidado cómo vivir. Padre e hija danzaban como uno solo, sus movimientos sincronizados por algo más profundo que la práctica. Era el amor que había sobrevivido a años de separación, el amor que había derrotado mentiras y traiciones, el amor que ahora los unía en un baile que contaba su historia mejor que cualquier palabra. Cuando la música llegó a su crescendo, Milagros giró una última vez alrededor de su padre y se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Te amo, papá. Te amé cada día en ese orfanato. Te amé cuando pensaba que estabas muerto. Y te amaré cada día por el resto de mi vida. Lorenzo la atrajo hacia sí, abrazándola con toda la fuerza que sus brazos podían ofrecer. Mi pequeña Sofía, sollozó contra su cabello. Mi milagro, perdóname por todos los años que perdimos. Perdóname por no haberte buscado. No hay nada que perdonar, papá. Estamos juntos ahora. Eso es lo único que importa. El salón estalló en aplausos. Carmela lloraba abiertamente, abrazada por otros empleados que también se habían conmovido hasta las lágrimas. Patricio se acercó lentamente, su rostro una mezcla de alegría y remordimiento. Lorenzo, habló con voz quebrada. Sé que no merezco estar aquí después de todo lo que hice. Lorenzo extendió su mano hacia su viejo amigo. Patricio, todos cometemos errores, algunos más graves que otros, pero el verdadero coraje está en enfrentarlos y buscar redención. Tú lo hiciste. Eso es lo que importa. Patricio tomó su mano, las lágrimas corriendo libremente. Gracias, hermano. Gracias por darme una segunda oportunidad. Las segundas oportunidades son lo que nos hace humanos. Lorenzo respondió. Mi hija me dio una segunda oportunidad de ser padre. ¿Cómo podría yo negarle una segunda oportunidad a alguien más? Carmela se acercó entonces, sus ojos brillando con décadas de recuerdos. Don Lorenzo, lo vi nacer en esta casa. Lo vi dar sus primeros pasos en este mismo salón. Lo vi convertirse en el bailarín más extraordinario que estos ojos han visto. Su voz se quebró. Y ahora lo veo renacer. Este es el día más feliz de mi vida. Lorenzo tomó las manos arrugadas de la anciana. Carmela, tú has sido más que una empleada. Has sido familia. Y quiero que sepas que esta seguirá siendo tu casa hasta el último de tus días. La anciana sollozó de alegría, abrazando a Lorenzo como solo una madre adoptiva podría hacerlo. Entonces, Lorenzo pidió silencio. Tenía algo que decir. Durante años, comenzó, su voz resonando por el salón. Fui el peor hombre que podría haber sido. Humillé a personas inocentes. Despedí a empleados por razones absurdas. Me escondí detrás de mi dolor para justificar mi crueldad. Miró a los empleados presentes, muchos de los cuales habían sufrido su mal temperamento. A cada uno de ustedes que lastimé, les pido perdón. No merecían mi ira. No merecían ser tratados como menos que humanos. Y prometo, frente a todos los presentes, que dedicaré el resto de mi vida a ser el hombre que mi esposa amó. El hombre que mi hija nunca dejó de buscar. Se volvió hacia la fotografía de Esperanza. Mi amor, sé que puedes vernos desde donde estás. Sé que has velado por nuestra hija todos estos años, guiándola de vuelta a mí. Te prometo que la cuidaré. Te prometo que la amaré con cada respiración que me quede. Y te prometo que cuando llegue mi hora, te encontraré y bailaremos juntos una vez más. El silencio que siguió fue sagrado. Milagros se acercó a la fotografía de su madre, tocando el cristal con dedos temblorosos. Mamá, lo logré. Encontré a papá. Y aunque tú no estás aquí físicamente, sé que estás con nosotros en espíritu.
Siempre lo estuviste. Cada vez que sentía que no podía continuar, sentía tu presencia dándome fuerzas. Gracias por nunca abandonarme. Las lágrimas caían como lluvia bendita en aquel salón lleno de luz. Patricio se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. «Hay algo más que debo compartir», anunció. «He estado trabajando en secreto con especialistas durante las últimas semanas. Analizamos el caso de Lorenzo exhaustivamente». Lorenzo lo miró con confusión. «¿De qué hablas?» «Tu parálisis, Lorenzo. Siempre asumimos que era permanente porque eso fue lo que Renata y Vicente querían que creyéramos. Pero los nuevos estudios muestran algo diferente. El corazón de Lorenzo latía con fuerza. ¿Qué encontraron? El daño en tu columna no es tan severo como nos hicieron creer. Con la terapia adecuada, con los tratamientos correctos que ahora existen». Patricio hizo una pausa, emocionado. «Lorenzo, hay posibilidades reales de que recuperes movilidad parcial. No sería inmediato, tomaría tiempo y esfuerzo enorme, pero podrías volver a caminar». El salón quedó en silencio absoluto. «¿Estás diciendo que...?» Lorenzo no podía completar la frase. «Estoy diciendo que nunca debiste rendirte. Estoy diciendo que Renata saboteó tu recuperación igual que saboteó todo lo demás. Y estoy diciendo que si estás dispuesto a luchar, tienes una oportunidad real». Milagros abrazó a su padre, ambos llorando de una emoción que trascendía las palabras. «Lo haremos juntos, papá. Cada terapia, cada ejercicio, cada paso del camino, estaré contigo». «Y yo también», Carmela agregó. «Y yo». Patricio se unió. Uno por uno, cada persona en el salón ofreció su apoyo, su ayuda, su amor. Lorenzo miró a su alrededor, abrumado por la bondad que lo rodeaba. Después de años de oscuridad, finalmente podía ver la luz. «¿Saben qué?», habló con voz temblorosa pero llena de determinación. «Voy a hacerlo. Voy a luchar. Y cuando vuelva a caminar, lo primero que haré será bailar con mi hija. Un baile completo, de pie, como debería ser». Los aplausos fueron ensordecedores. Meses después, la noticia recorrió el país. Lorenzo Montalbán había dado sus primeros pasos en años. Las imágenes del empresario caminando lentamente con la ayuda de su hija se volvieron virales, inspirando a millones de personas que enfrentaban sus propias batallas. Renata Montalbán fue condenada a décadas en prisión por sus crímenes. Vicente Márquez recibió una sentencia aún mayor, incluyendo cargos de asesinato por la muerte de Esperanza. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Patricio Aguilar dedicó el resto de su carrera a ayudar a víctimas de negligencia médica, convirtiendo su culpa en propósito. Fundó una clínica gratuita que llevaba el nombre de Esperanza Montalbán, honrando a la mujer cuya muerte había pesado sobre su conciencia durante tantos años. Carmela siguió viviendo en la mansión, ahora convertida en la abuela honoraria que Milagros nunca tuvo. Sus últimos años fueron los más felices de su larga vida, rodeada de una familia que la amaba genuinamente. Y un año después de aquella noche mágica, el gran salón de la mansión Montalbán volvió a llenarse de invitados. Pero esta vez no era una gala corporativa, ni una recepción de negocios. Era una celebración. Lorenzo, de pie con la ayuda de un bastón elegante, esperaba en el centro del salón. Llevaba el mismo traje que había usado el día de su boda con Esperanza, ajustado perfectamente después de tantos años. La música comenzó a sonar. El vals Esperanza, una vez más, llenó el aire. Y desde lo alto de la escalera principal, Milagros descendió. Pero ahora no llevaba uniforme de empleada. Llevaba el vestido de novia que su madre había guardado en un baúl, esperando el día en que su hija pudiera usarlo. Porque Milagros había encontrado el amor. Un joven bondadoso que la había conocido no como la heredera Montalbán, sino como la mujer valiente que había cruzado el país buscando a su padre. Un hombre que la amaba por quien era, no por lo que tenía. Lorenzo caminó lentamente hacia su hija, cada paso un triunfo sobre el dolor y la desesperanza. «Estás hermosa», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. «Igual que tu madre el día de nuestra boda. Gracias, papá, por todo, por nunca rendirte, por aprender a vivir de nuevo. Gracias a ti, mi niña. Tú me salvaste, tú me devolviste la vida». Le ofreció su brazo, y juntos caminaron hacia el altar improvisado donde el novio esperaba con ojos llenos de amor. Y cuando el sacerdote preguntó quién entregaba a la novia, Lorenzo respondió con voz clara y firme:
Su padre, el hombre más afortunado del mundo por tener una hija tan extraordinaria. La ceremonia fue hermosa, llena de lágrimas de alegría y promesas de amor eterno. Pero el momento más especial llegó después, cuando padre e hija compartieron su baile tradicional. Esta vez, Lorenzo estaba de pie, débil todavía, apoyándose parcialmente en Milagros, pero de pie. Bailaron el vals Esperanza una última vez, sus movimientos lentos pero llenos de significado. Cada paso era una victoria sobre la tragedia, cada giro era una celebración de la vida. «Lo logramos, papá», Milagros susurró mientras bailaban. «Contra todo pronóstico, lo logramos». «No, mi niña», Lorenzo respondió con una sonrisa que irradiaba paz absoluta. «Tú lo lograste. Tú nunca perdiste la fe. Tú nunca dejaste de buscar. Yo solo tuve la bendición de ser encontrado». Cuando la música terminó, se abrazaron en medio del salón, rodeados de aplausos y lágrimas de felicidad. En algún lugar, Esperanza sonreía. Su familia estaba completa otra vez, y el amor, como siempre, había triunfado sobre la oscuridad. Años después, cuando la gente preguntaba a Lorenzo Montalbán cuál había sido el secreto de su transformación, él siempre respondía lo mismo: el amor de una hija que nunca dejó de creer en mí, el coraje de enfrentar la verdad, y la sabiduría de entender que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La mansión Montalbán se convirtió en un símbolo de esperanza. Lorenzo transformó parte de ella en una fundación para niños huérfanos, asegurándose de que ningún niño tuviera que pasar por lo que su hija había sufrido. Milagros y su esposo tuvieron hijos que llenaron los pasillos de risas y alegría. Lorenzo fue el abuelo más dedicado que jamás existió, pasando horas enseñando a sus nietos los mismos pasos de baile que una vez enseñó a su hija. Y cada año, en el aniversario del día que Milagros regresó a su vida, la familia se reunía en el gran salón para bailar el vals Esperanza, porque algunas tradiciones merecen ser preservadas, porque algunos amores son eternos, y porque, al final, la verdadera riqueza no se mide en dinero o propiedades, se mide en los brazos que te abrazan cuando todo parece perdido, en las manos que te sostienen cuando no puedes caminar solo, y en los corazones que nunca, jamás, dejan de buscarte.